Bueno, Analía, ya lanzaste tu precandidatura para continuar trabajando desde el Consejo. ¿Por qué decidiste continuar trabajando desde el Consejo? Bueno, porque en principio hubo un pedido formal de los compañeros del partido, no solamente de los compañeros del partido acá de Villa Constitución, sino las autoridades del partido, que bueno, un candidato no se hace en 2 días, no es fácil construir candidatura frente a la sociedad, ¿no es cierto? A veces uno cree que todo el trabajo es suficiente y sin embargo no es suficiente. Se requiere para consolidar un proyecto varias campañas. Lamentablemente es así. A pesar de que esta es una sociedad dominada por los medios, no alcanza un solo periodo y aparte tampoco alcanza un solo periodo para estudiar toda la problemática de Villa Constitución. Villa Constitución es una ciudad que tiene una problemática muy compleja. Y la verdad que desde el Consejo la hemos abordado con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y todavía, a pesar de eso, y a pesar de que hemos presentado alrededor de 150 proyectos, todavía creemos que hay muchísimo por trabajar y no solamente por la concejalía, sino que nuestro proyecto es mucho más amplio y pensamos que como socialista tenemos cuestiones muy interesantes para brindarle a nuestra sociedad. ¿Cuáles son los temas más preocupantes en los que tienen que seguir trabajando? Bueno, el tema vivienda es un tema que, bueno, si bien trabajamos muchísimo, hay proyectos que no se aprobaron, hay otros que sí se llevaron adelante. Creo bueno, que Villa Constitución sí se quiere, a pesar de todos los emprendimientos privados, tiene una situación de emergencia habitacional, ¿no es cierto? Si solamente recorremos los barrios periféricos, te das cuenta de la cantidad de viviendas que hacen falta. Pero no solamente viviendas sociales, que sin duda es una gran deuda que tiene Villa Constitución. Es una deuda en el sentido de que no solamente para brindarle una vivienda digna a nuestros ciudadanos, sino también en la recuperación del río, ¿no? Porque creo que como ciudad con vista al río, nosotros tenemos la responsabilidad de recuperar ese espacio como ciudad. Primero, si queremos ser una ciudad turística, sí o sí hay que recuperarlo. Y segundo, es fundamental la generación de recursos. Es una cuestión práctica. Si nosotros queremos explotar la ribera como como perfil de ciudad, tenemos que recuperarlo el río. Ese segmento de la sociedad que hace falta vivienda es indudable. Y también el segmento de la clase media, que tiene una capacidad de ahorro, un sector de la clase media que tiene una capacidad de ahorro, pero no de tal modo como para acceder a los créditos que están otorgando los bancos. Claro. Ese sector de la población también nosotros estamos en deuda como ciudad. Brindarle algún tipo de vivienda, que la provincia tiene planes, tiene muchísimos planes, y que sé que desde el área de vivienda de la provincia se está trabajando fuertemente para traer algo de esos planes a Villa Constitución. Y después todos esos planes, vos fíjate todos esos emprendimientos que con gran sacrificio los jóvenes o no tan jóvenes que están comprando un terreno y que la prenda o la hipoteca o la garantía de poder pagar ese terreno es el propio terreno. Con lo cual, ese terreno no lo pueden poner en garantía para adquirir un préstamo de la provincia o de la nación, si se quiere también. Tienen que esperar a pagar ese terreno. Por eso nosotros impulsábamos
un proyecto que trata la doble hipoteca, es decir, que el propio terreno pueda tener una doble hipoteca, que sea garantía para pagar el terreno y que a su vez sea garantía para pagar el crédito para construir la vivienda, porque si no, ¿cuántos años tienen que esperar? Bueno, y hemos trabajado sobre proyectos con lote propio que entrarían todos estos emprendimientos, ¿no es cierto? Bueno, para mí la vivienda era uno de los temas, cuando empecé a trabajar, uno de los temas cruciales, por eso presentamos el proyecto del servicio público de la vivienda. Creo que acá en Villa Constitución hubo una mala experiencia, pero nosotros no tenemos que confundir las instituciones con las personas. Las personas pasan y las instituciones quedan. Y lamentablemente se dejó de lado, que no se llamaba Servicio Público de la Vivienda, pero bueno, la famosa experiencia de la Manzana J, que fue muy triste, pero eso no implica que nosotros debamos insistir en un proyecto municipal para que promueva e impulse proyectos que, si bien no necesariamente tienen que ser llevados adelante con capitales municipales, hay que trabajar con capitales municipales, con capitales provinciales y con capitales privados. Lo importante es que haya un organismo capacitado para impulsar esos emprendimientos. Bueno, trabajamos muchísimo el tema laboral. Nosotros entendemos que si no existe trabajo, es difícil transformar la realidad. Se frena todo. Se frena todo. Y en eso trabajamos en un proyecto muy interesante, en dos proyectos. Uno que era el Consejo Económico y Social, que si bien no se aprobó, en este momento se trabaja todo lo que es el foro, que bueno, tiene un nombre larguísimo que perdón, hablaba de despiste, no me acuerdo el nombre. El foro, que bueno, reemplaza un poco el proyecto que nosotros presentamos, que era el Consejo, es bastante en ese sentido, lo impulsó el Ministerio de Trabajo de la provincia, con Nora Ramírez al frente, y que tiene muchísimo que ver con ese Consejo Económico. Y el Observatorio de Empleo, que era juntar que un organismo donde junte todas las fuerzas vivas de la ciudad para trabajar tanto en la demanda laboral como en la oferta laboral. Es decir, que sea como un poco el árbitro entre la oferta y la demanda. Y no solamente juntar la oferta y la demanda, sino también trabajar sobre las capacidades. Y cuando empecé a trabajar en el foro, nos dimos cuenta de la necesidad de ese espacio, porque en el foro, donde están todas las fuerzas vivas de la ciudad representadas, desde el municipio, todos los sindicatos, la oficina de empleo, el Ministerio de Trabajo de la provincia, las distintas cámaras empresariales, se llegó a un punto a hablar de que, por ejemplo, que la oficina de empleo, más del 50% no tenía la escuela secundaria. Y fue que Bacaro, de Acindar, de Relaciones Institucionales de Hacienda, dijo, bueno, entonces hay que empezar a trabajar por lo primero, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y qué importante era el proyecto que yo había presentado. Y entonces estaba la Escuela San Pablo, que decía, nosotros tenemos estas terminalidades. Estaba la UOM, donde nosotros tenemos la Escuela Técnica, estaba la Oficina de Empleo, donde la provincia ofrece, donde la Nación emplece. No había nadie que coordine todo eso. Y un poco era el proyecto que yo había presentado. Bueno, no importa quién lo lleve adelante ni quién es autor del proyecto. Lo importante es que las ideas se plasmen para transformar esa realidad de Villa Constitución. Es así que presentamos en el Consejo el tema del EMPA, donde el EMPA hay una realidad bastante cruel. El 20% de los inscriptos año a año queda fuera en el EMPA, por falta de personal no docente, ¿no es cierto? Pero bueno, hay un problema importante en la provincia en el tema del nombramiento del personal no docente. Bueno, nosotros presentamos un proyecto en el Consejo que fue aprobado por unanimidad y tuvimos una reunión con la ministra. Yo tuve una reunión personal con la ministra donde se le planteó este tema de que la necesidad de que los jóvenes de Villa Constitución y los no tan jóvenes puedan concluir la escuela secundaria, porque si la media nacional es del 40%, en Villa la falta de escuela secundaria supera el 50%. Y ahora, en cualquier empleo,
en cualquier empleo, te piden que hayas terminado la escuela secundaria. Con lo cual tenemos una responsabilidad enorme, aquellos que trabajamos en política, de trabajar porque todo el mundo pueda terminar la escuela secundaria.